Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Posiblemente esta ya sea la última lectura a la que proceda, porque ya, bueno, si no pasa nada, ya para primeros de septiembre ya comenzamos la nueva temporada y ya comenzaremos con los programas de, de los miércoles en mi canal de YouTube. Pero bueno, como bien os dije, voy a hacer las lecturas y, y así por lo menos no se queda parado el canal durante este tiempo. Esta tarde voy a leer sobre esa línea tan fina que puede separar la autoestima del narcisismo. Y digo la autoestima porque según vayamos o vaya leyendo, os daréis cuenta de que esa autoestima que tienen estas personas, eh, veremos que realmente es ese ego tan extremado que tienen. Por eso hay veces que se confunde esa fina línea con el narcisismo, porque es tanto ese ego que, que les lleva a exagerar la autoestima, cuando realmente veremos a lo largo de la exposición que no es así. Pero para comenzar diremos que la autoestima es a día de hoy algo que nos preocupa, y además nos preocupa mucho. Es un tema recurrente cuando se habla de educación, de superación, de depresión y de otras muchas más cosas. Sin embargo, en algunos casos la autoestima o el exceso de ella puede mostrarse o incluso ser una forma de narcisismo, que es esa fina línea a la que os estaba haciendo referencia al comienzo. En 1890, William James identificó precisamente la autoestima como una necesidad humana fundamental, tan esencial para la supervivencia como la ira y el miedo. Sin embargo, a menudo no somos capaces de ver las diferencias entre la autoestima y la vanidad, o no somos capaces de entender cómo nuestras acciones y reacciones pueden servir para reforzar una frente a la otra. El doctor Solomon era un profesor en psicología social y conocido precisamente para el desarrollo de la teoría de la gestión del terror. Y el doctor Solomon veía o ve en la autoestima un asunto muy controvertido, ya que algunos autores afirman que es de vital importancia para el bienestar psicológico e interpersonal, mientras que otros autores insisten en que la autoestima no es importante o incluso se asocia con un aumento de la violencia y la insensibilidad social. Sobre esto, el doctor Solomon dice que una alta autoestima es problemática y se asocia con un aumento de la agresión, porque son ya sea voluntaria o involuntariamente, de modo que la autoestima podría equipararse totalmente con el narcisismo. Como vemos, la distinción entre la autoestima y el narcisismo es de gran importancia a nivel personal y a nivel social. La autoestima se diferencia del narcisismo en que representa una actitud basada en logros que hemos dominado, valores que defendemos y el cuidado que hemos demostrado hacia los demás. Sin embargo, el narcisismo, por el contrario,
a menudo se basa en un temor al fracaso o debilidad o vulnerabilidad, un enfoque centrado en uno mismo, en el ego, en la intención poco saludable para ser visto como el mejor, una inseguridad profunda que es la que tienen y el sentimiento subyacente de la insuficiencia que tiene este tipo de entidades con trastorno de la personalidad narcisista. Respecto a esto, el psicólogo Robert Firestone dice que la vanidad es una imagen fantaseada del yo, que se forma cuando los padres utilizan alabanzas vacías o falsos reconocimientos y las usan como sustitutivos del verdadero amor y el reconocimiento de que los hijos han fallado en algo o son de otra manera a la que deberían o les gustaría ser. Así hay muchos padres que utilizan esas alabanzas y esos falsos reconocimientos cuando realmente a los hijos no es necesario que se les alabe de ese modo, porque posiblemente estemos criando monstruos a la larga, a gente egoísta, ególatra. Estamos ante entidades posiblemente narcisistas. Pero con esto los padres dejan que sus hijos se sientan invisibles y altamente presionados por ser alguien que no son, porque precisamente es tanto lo que quieren protegerlos que realmente con eso no los dejan realmente ser ellos mismos y expresarse cómo son y cómo no son, con sus defectos y con sus virtudes. Pero por otra parte, los padres que están en sintonía con sus hijos y les responden y valoran de forma real, propician que estos hijos se sientan realmente valorados. Estos niños crecen con un sentido exacto de lo que son y con una autoestima saludable. Pero realmente es lo que os digo, es que son los padres los que tienen que no consentir, no alabar con esas falsedades de esos reconocimientos que realmente esos hijos carecen. ¿Qué están consiguiendo con eso? Realmente nada. Si realmente crecen o los dejan crecer y les hacen valorar realmente cuáles son sus necesidades, cuál es el sentido exacto de lo que son y lo que no son, entonces evidentemente serán capaces cuando sean adultos de tener una autoestima realmente saludable. Algunos de estos estudios han demostrado que los niños que reciben elogios por habilidades que no dominan o talentos que no poseen sienten como si no hubieran recibido ninguna alabanza en absoluto y con mucha frecuencia más vacías y menos seguras que antes. Solo los niños elogiados por sus logros reales son capaces de construir la autoestima, según el estudio que comprobó que estos niños desarrollan el narcisismo. Así, la acumulación de elogios no ganados o merecidos pueden conducir a un aumento de la inseguridad y de la ansiedad que fomentan el narcisismo más que la confianza en uno mismo. O sea que esto tenían que escucharlo muchos padres y darse cuenta de que no el consentir a los hijos, el ay mi niña, ay mi niño,
puede ayudarlos. No, precisamente no, así no consiguen absolutamente nada porque están justificando determinadas actitudes que realmente no van con la realidad. Son niños que se les está enseñando algo que no es la realidad, es algo ficticio. Y por supuesto que como les enseñan algo no real y ellos quieren seguir estando ahí en esa irrealidad, en esa fantasía, llegan a ser personas con un trastorno de la personalidad narcisista. Y en este sentido el narcisismo lo que fomenta es la envidia y las rivalidades hostiles, donde la autoestima apoya la compasión y la cooperación. El narcisismo favorece la dominación, donde la autoestima reconoce la igualdad. El narcisismo implica arrogancia, donde autoestima refleja la humildad. El narcisismo es ofendido por las críticas, donde la autoestima se ve reforzada por la retroalimentación. Fijaros cómo lo deja clara la lectura sobre la diferencia entre autoestima y narcisismo. El narcisismo hace necesario derribar los demás para estar por encima de ellos. La autoestima conduce a percibir cada ser humano como una persona de valor en un mundo de significado. Fijaros la diferencia, es abismal. Con todo esto, la sociedad juega un papel en lo que se refiere al fomento de la autoestima o el narcisismo. Al respecto, el doctor Solomon explica que la autoestima es, en última instancia, una construcción cultural debido a que las normas de valor por las que las personas se juzgan a sí mismas se derivan de la adhesión a las normas sociales. Estas normas pueden ayudar a que las personas se sientan bien consigo mismas o pueden promover expectativas poco realistas que solo pueden destruir la autoestima. Y es que en la sociedad moderna promueven unos estereotipos del hombre y de la mujer de éxito que los niños aprenden desde muy pequeños, unos estereotipos que responden a valores o estados poco realistas para las personas promedio, para las personas normales y corrientes. No hay que marcarles esos éxitos cuando realmente es todo una falsedad, es todo una fantasía. Cuando el doctor Solomon y sus colegas desarrollaron la teoría de gestión de terror, una de las preguntas que hacían era ¿cuál era la importancia realmente de la autoestima? Su investigación reveló importantes respuestas a esta pregunta. La autoestima es una necesidad humana fundamental y además esencial para la supervivencia. Y sus resultados mostraron que la autoestima es un escudo poderoso y potencialmente productivo contra las angustias existenciales inherentes a nuestra condición humana. Es la sensación de que cada uno de nosotros somos un miembro valioso de un universo significativo. En este sentido, el doctor Solomon y sus colegas han planteado que la conciencia existencial y los intentos de evitar la ansiedad de la muerte han contribuido significativamente
a muchas de las guerras del mundo y a los conflictos políticos. Por el contrario, el doctor Solomon argumenta que cuando la conciencia de la muerte no se niega, sino que se reconoce, esta puede ser utilizada para promover la paz, la tranquilidad y la compasión. La idea que todos estamos en el mismo barco, aunque sea un barco que se hunde, pero promueve un sentido de igualdad y de fraternidad. De este modo, el reconocimiento de nuestro ser físico comparte la misma suerte que los demás y que todos tenemos los mismos temores y que nos pueden ayudar a ser más comprensivos con las limitaciones de los demás. Sentirse bien con uno mismo y aceptarse por lo que es nos permite movernos a través de la vida con un sentido de propósito, de significado y de valor. Con el fin de ganar el sentido de uno mismo, debemos percibirnos a nosotros mismos como miembros valiosos de una sociedad que quiere decir algo. La compasión, el auxilio y la empatía son la clave para alcanzar ese valor. Fijaros qué papel tan fundamental entra aquí también la empatía. Cuando reconocemos que nuestro tiempo en la tierra es pasajero, aceptamos la realidad dolorosa de que a cada acción más peso y más valor, y nos da una gran oportunidad para aprovechar el tiempo que tenemos y las personas con las que lo compartimos. Por lo tanto, la construcción de nuestra autoestima es una construcción más allá de nosotros mismos. Es un sentido de comunidad, de camaradería y, como no, de igualdad entre los demás seres humanos. Espero que esta lectura os haya ayudado a entender realmente la diferencia y esa línea tan fina que existe entre la autoestima y el narcisismo. También he leído sobre la vanidad, sobre esa educación que los padres deben darles a los hijos. Hemos hablado de la teoría del terror, incluso de la muerte, para que podamos, con esa autoestima, saber que tiene que haber una empatía y tenemos que ver que todo ser humano somos exactamente igual. No unos tienen más que otros, porque finalmente venimos sin nada y nos vamos a ir sin nada. Espero que la lectura de hoy os haya servido de ayuda y de comprensión para comprendernos y conocernos un poco más a nosotros mismos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.